Última hora, México. Harfuch captura a la niña fuego del CJNG. Con solo 13 años dirigía a un grupo de sicarios en Michoacán. La joven sicaria sorprendió a las autoridades. Un operativo sin precedentes en Michoacán. Permanezca con nosotros. El aire ardía en Tepalcatepec aquella tarde. Un viento seco arrastraba el olor a gasolina y miedo por las calles polvorientas del pueblo. Los helicópteros sobrevolaban la zona mientras un grupo de agentes federales, con Omar García Harfuch al frente, avanzaba hacia el corazón del rancho marcado por las llamas. La operación, según los informes, debía ser limpia: asegurar el lugar, rescatar rehenes, desarticular un pequeño grupo armado del CJNG. Pero nada salió como se esperaba. El fuego había comenzado antes de que llegaran. Las llamas crecían con furia, consumiendo las paredes de adobe y los vehículos calcinados en el patio. Harfuch se cubrió el rostro con un pañuelo y gritó a su equipo: «Nadie dispara sin mi orden. Entramos y buscamos sobrevivientes». Dentro, entre el humo, se escuchaban voces confusas. Un agente salió arrastrando a un hombre herido. Otro cayó de rodillas, tosiendo. El calor era insoportable. Cuando Harfuch cruzó el umbral del granero, algo llamó su atención. Sobre una pared ennegrecida, un dibujo infantil hecho con carbón. Un rostro de niña rodeado de llamas. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. El agente a su lado respondió entre jadeos: «Es su marca, señor. Dicen que la llaman la Niña Fuego». El nombre resonó en la mente de Harfuch como un eco absurdo. «Una niña», pensó. Pero el reporte que había recibido confirmaba lo imposible. La líder del grupo era una adolescente de apenas 13 años. En el piso, entre casquillos y restos de municiones, había una mochila escolar, manchada de polvo y hollín. Dentro, un cuaderno con dibujos de armas y frases torcidas. «Si no quemas, te queman». Al salir del rancho, la prensa ya rodeaba el perímetro. Las cámaras apuntaban a los uniformes tiznados de los agentes, buscando respuestas inmediatas. Una periodista joven se acercó con su micrófono tembloroso. «Comisario Harfuch, ¿es cierto que entre los sicarios había una menor de edad?». Él no respondió. Miró hacia el horizonte donde el fuego seguía ardiendo y dijo con voz firme: «No confirmaré nada hasta terminar la investigación». «Pero lo que vimos hoy no es normal». Esa noche las redes sociales explotaron. La Niña Fuego, el apodo que los lugareños murmuraban desde hacía meses, se volvió tendencia nacional. Videos difusos mostraban una silueta pequeña con una máscara roja, ordenando movimientos a hombres armados. Algunos lo tomaban como mito, otros como símbolo del horror moderno. Harfuch observó las transmisiones desde su oficina en Ciudad de México. Sentía un peso extraño en el pecho, una mezcla de incredulidad y responsabilidad. Había visto monstruos en su carrera, pero nunca algo así. Una niña liderando sicarios, un país acostumbrado al espanto y, sin embargo, aún capaz de sorprenderse. Apagó la televisión y murmuró para sí: «Si es cierto, la encontraremos». Pero no para exhibirla, para entender qué hicimos mal como país. Antes de continuar con la investigación, miró directamente a la cámara de seguridad instalada en su oficina, consciente de los millones que seguían cada paso de su historia. «Y tú, que estás viendo esto», dijo con voz grave, «suscríbete y acompáñanos porque lo que viene apenas comienza». El amanecer en las montañas de Aguililla tenía un silencio extraño, roto solo por el zumbido lejano de las motos que patrullaban los caminos de tierra. Entre las chozas dispersas, una niña de cabello oscuro y mirada fija observaba cómo los hombres del cartel se reunían junto al fuego. Tenía 13 años, aunque su rostro endurecido parecía mucho mayor. La llamaban Camila, pero todos en el campamento sabían su apodo: la Niña Fuego. Creció entre armas, gritos y oraciones mezcladas con miedo. Su madre había desaparecido cuando ella tenía 8 años. Su padre, jornalero, fue reclutado a la fuerza por el CJNG y nunca volvió. Desde entonces Camila vivía con El Tabo, un hombre que decía protegerla, pero que la usaba para enviar mensajes y vigilar los caminos.
Ella aprendió a escuchar sin hablar, a observar los gestos antes de los disparos. «Tú no tiembles, chamaca», le decía Tabo mientras le enseñaba a cargar un fusil. «El miedo es para los que no entienden las reglas». Camila asentía. No por obediencia, sino por supervivencia. Sabía que una palabra maldicha podía costarle la vida. Por las noches, escribía en un cuaderno viejo lo que veía: nombres, rutas, códigos y a veces pequeños dibujos de un volcán ardiendo. Ese volcán, decía, era ella misma. Un día llegó al campamento un convoy del cartel con hombres nuevos. Entre ellos, un joven llamado Bruno, apenas unos años mayor que ella. Era callado, pero le ofrecía comida y le hablaba con respeto. «¿Por qué te dicen la niña fuego?», preguntó una noche. «Porque el fuego no pregunta antes de quemar», respondió ella sin mirarlo. Bruno sonrió, aunque en sus ojos había tristeza. Ambos sabían que el fuego, en ese lugar, era lo único que limpiaba o destruía. A medida que pasaban los meses, Camila empezó a tomar decisiones dentro del grupo. Sabía cuándo mover los cargamentos, cómo evitar los retenes, quién mentía y quién estaba por traicionar. Su inteligencia impresionó a los jefes locales. Uno de ellos, un hombre apodado el Güero Marro, la llamó a su lado durante una reunión. «Tú tienes cabeza fría, mocosa. Si sigues así, te vamos a poner al mando de tu propio grupo». Esa noche Camila no durmió. Pensó en su madre, en las veces que le había dicho que estudiara para no acabar como los hombres del monte. Pero la escuela ya no existía, y los hombres del monte eran lo único que quedaba. Al amanecer, el viento trajo el sonido de disparos lejanos. El CJNG había perdido terreno en Tepalcatepec. Los rumores de una ofensiva federal se extendían. Camila se ajustó el cinturón, tomó su fusil y ordenó a sus compañeros moverse. Por primera vez, todos obedecieron sin dudar. Mientras caminaban hacia el cerro, Bruno le dijo en voz baja: «Si seguimos así, no vamos a llegar a viejos». Ella lo miró seria. «Entonces hay que arder más rápido». Desde lo alto del monte, vio el humo levantarse en el horizonte. No sabía que, en ese mismo momento, un hombre en Ciudad de México leía su nombre en un informe clasificado. Harfuch acababa de recibir la orden de encontrarla. El amanecer en Ciudad de México no traía calma. Desde su oficina en la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch observaba los informes apilados sobre su escritorio. Fotos borrosas, coordenadas, nombres en clave. En el centro del expediente, un retrato distorsionado. Una niña con una máscara roja, señalada como la jefa de un grupo armado en Michoacán. El sonido del reloj marcaba los segundos con precisión militar. Harfuch apoyó las manos sobre el escritorio y exhaló lentamente. Había visto muchas cosas, pero la idea de una menor liderando sicarios lo perturbaba, no solo como policía, sino como padre. «Señor, la prensa exige una declaración», dijo su asistente al entrar. «Están usando el nombre de la niña Fuego en todos los titulares». Harfuch se giró molesto. «No voy a alimentar el morbo. Si esa niña existe, la vamos a detener, pero vivos. Nada de ejecuciones. Quiero la verdad, no un trofeo». El asistente asintió y salió sin hacer ruido. El comisario tomó su taza de café y caminó hacia la ventana. Desde allí veía la ciudad despertar. Los autos, la gente apresurada, el caos cotidiano. Pensó en cuántas veces había prometido que la justicia podía más que el miedo. Y sin embargo, cada año la violencia parecía renacer con nuevos rostros. En la mesa lateral un televisor mostraba un noticiero. La periodista Lucía Torres narraba el avance de la investigación desde Michoacán. Su voz firme contrastaba con las imágenes de humo y ruinas. Según fuentes locales, decía, la líder del grupo armado no supera los 13 años. Habitantes aseguran que fue reclutada desde niña y que su entorno la considera una especie de prodigio del fuego. Harfuch apagó el televisor. No soportaba ver cómo los medios convertían tragedias en espectáculo. Recordó los años en que había sido agente de campo, cuando cada operativo tenía un rostro, un nombre, una historia detrás. Ahora,
La política había reemplazado la empatía con cifras. Poco después, entró el coronel Rivas, su viejo compañero. «Te noto tenso, Omar. No es la primera vez que te toca una historia de menores». «No, pero esta vez es distinto», respondió él. «Si esa niña realmente lidera un grupo, significa que el sistema falló desde la raíz». Rivas lo observó en silencio. «Ten cuidado con lo que dices. Algunos arriba no quieren reflexiones, quieren resultados». El comisario sonrió con amargura. «Entonces les daremos resultados, pero a mi manera. No pienso mandar hombres a disparar contra una cría». Esa noche revisó de nuevo los archivos. Había videos de enfrentamientos, transcripciones de llamadas interceptadas, testimonios de campesinos. En cada línea, una historia de abandono, de miedo, de poder. Mientras leía, imaginó el rostro de la niña detrás de aquel apodo. Cuánto de ella era mito y cuánto realidad. El reloj marcó las 2 de la madrugada. Harfuch apagó la luz y permaneció un momento en silencio. Sabía que cada decisión tendría consecuencias, no solo políticas, sino morales. Y aunque la ley le exigía detenerla, algo en su interior le decía que aquella misión no sería una captura más. Cerró los ojos y murmuró: «A veces la justicia no está en las órdenes, sino en lo que decides no hacer». El sol de Michoacán caía con dureza sobre los techos oxidados de Apatzingán. Las calles estaban casi vacías, salvo por los niños que jugaban descalzos junto a las paredes marcadas por impactos de bala antiguos. En una esquina, una periodista sostenía un micrófono mientras observaba el movimiento del mercado. Su nombre era Lucía Torres, corresponsal de un canal nacional, enviada para cubrir la historia de La Niña Fuego. Lucía llevaba días escuchando rumores. Nadie quería hablar abiertamente, pero todos sabían algo. En las cantinas, en los puestos de comida, en los templos, el nombre de la niña surgía entre murmullos. Decían que no tenía miedo, que había nacido del fuego, que su mirada podía detener a un hombre armado, pero también decían que había sido abandonada por todos, por su familia, por el Estado, por el destino. «Aquí nadie es malo de a gratis», le dijo doña Teresa, una mujer mayor con las manos curtidas por el trabajo en el campo. Cuando el gobierno se olvidó de nosotros, ellos llegaron. Trajeron comida, medicinas y luego las armas. Lucía tomó nota. Había escuchado historias similares en otros pueblos, pero algo en la voz de aquella mujer la conmovió. «¿Y conoció a la niña?», preguntó. «Claro que sí. Era un angelito. Su madre murió cuando ella era chiquita. Después los hombres del monte la criaron. Le decían que tenía que ser fuerte, que el miedo no servía para nada». «Pobrecita». Ni la escuela conoció bien. Lucía guardó silencio. Sabía que detrás de cada historia de violencia había una historia de abandono. En su libreta escribió: «La guerra no se hereda, se aprende cuando no queda otra opción». Más tarde, se reunió con un grupo de jóvenes que alguna vez habían pertenecido al CJNG y ahora intentaban rehacer sus vidas. Uno de ellos, de apenas 17 años, habló sin mirarla. Ella nos mandaba mensajes por radio. Tenía una voz tranquila, pero te hacía temblar. No gritaba, nomás decía qué hacer, y todos obedecíamos. Era como si supiera lo que iba a pasar antes de que pasara. Lucía grabó cada palabra. Aquellos testimonios no eran simples rumores, eran fragmentos de una verdad que el país no quería aceptar. Una niña dirigiendo a hombres armados no era solo un escándalo, era un espejo de todo lo que México había permitido que ocurriera. De regreso al hotel, revisó sus notas mientras la radio local repetía el mismo titular: «La justicia busca a la niña Fuego». Lucía miró por la ventana. En la plaza principal, un grupo de mujeres protestaba contra los reclutamientos forzados. Llevaban pancartas con nombres de hijos desaparecidos y una consigna escrita a mano: «Queremos futuro, no balas». Pensó en Harfuch, en cómo manejaría la presión. Pensó también en la niña, en la posibilidad de que aún estuviera viva, escondida entre los cerros. Esa noche, antes de enviar su crónica al canal,
escribió la frase que cerraría su nota. No es la historia de una niña criminal, sino la historia de un país que dejó de proteger a sus niños. Mientras apagaba la luz, su teléfono vibró con un mensaje anónimo. Si sigues preguntando por ella, no llegarás al amanecer. Lucía respiró hondo. El miedo era real, pero también lo era la verdad. Y estaba dispuesta a encontrarla. La lluvia había caído toda la noche sobre las montañas de Coalcomán, apagando el polvo, pero no el silencio que cubría el pueblo. Camila, sentada bajo un techo de lámina, observaba el agua correr entre los charcos mientras afilaba una navaja vieja. Aquella navaja había sido de su madre. La guardaba como un amuleto, como el único recuerdo de una vida que ya no existía. Tenía 10 años cuando vio morir a su madre. Una bala perdida, dijeron. En realidad, fue un ajuste entre grupos. Desde ese día, el fuego se volvió parte de ella. Lo encendía cada vez que la rabia no cabía en su pecho. Aprendió a sobrevivir sola, escondiéndose entre los caminos de tierra, buscando comida, escuchando a los hombres del COANG que patrullaban la zona. Uno de ellos la encontró un amanecer, temblando y con el rostro sucio. ¿Tienes nombre, chamaca?, preguntó. Camila, dijo ella sin levantar la mirada. Pues desde hoy te cuido yo, respondió el hombre, y así empezó su segunda vida. Durante meses, trabajó lavando ropa, llevando mensajes y cocinando para los hombres. Observaba cómo se movían, cómo obedecían sin preguntar. Pronto descubrió que el poder no venía de las armas, sino del miedo. Y ella había dejado de tener miedo hacía mucho. Una tarde, mientras preparaban un convoy para enfrentarse a un grupo rival, uno de los sicarios encendió un bidón de gasolina por error. Las llamas se extendieron con rapidez. Los hombres gritaban, corrían, disparaban al aire. Camila tomó una manta, la empapó en agua y cubrió los bidones cercanos, evitando que el fuego explotara. Luego, sin pensarlo, arrojó el bidón en llamas hacia el vehículo enemigo. La explosión iluminó el cielo. Esa noche, cuando todo terminó, los hombres la miraban con una mezcla de respeto y temor. «Esa niña no se quema», dijo uno. «No, esa niña es el fuego», respondió otro. Desde entonces, el apodo se quedó. La Niña Fuego. Algunos lo decían con orgullo, otros con miedo. Para Camila, era una forma de existir, de no volver a ser invisible. Bruno, su único amigo, intentó convencerla de irse. «Todavía puedes escapar, nadie te obliga a quedarte». Ella lo miró con una calma que lo desarmó. «¿Escapar a dónde? El fuego no huye, Bruno, solo cambia de lugar». El líder del grupo, el güero Marro, empezó a verla como una herramienta valiosa. Le enseñó estrategias, la acostumbró a dar órdenes. Camila entendió rápido cómo usar la voz, cómo mantener a los hombres alineados. No era fuerza, era control. Su mente se volvió más afilada que cualquier cuchillo. Una noche, mientras el grupo dormía, Camila escribió en su cuaderno: «El fuego no me quema, me enseña». A la distancia, los rumores sobre la niña llegaron a todos los rincones de Michoacán. Algunos la veían como una leyenda, otros como una amenaza. Pero para ella era simple. No quería poder, solo respeto. Cuando apagó la vela, el eco del viento trajo un pensamiento que no podía apartar. Si el fuego la había salvado una vez, también podía consumirla. Y tal vez, algún día, lo haría. El calor en Morelia era sofocante cuando Harfuch llegó a la base de operaciones. Llevaba días sin dormir bien. Las reuniones con el gabinete de seguridad se habían vuelto un campo minado de intereses, versiones contradictorias y filtraciones. Nadie sabía con certeza quién estaba pasando información al CJNG, pero los ataques recientes sugerían que alguien dentro de las fuerzas conocía los movimientos del equipo. ¿Ya confirmaron la ubicación?, preguntó dejando su carpeta sobre la mesa. No, señor, respondió el teniente Salgado. Algunos informes apuntan a Coalcomán, otros dicen que se movieron hacia Arteaga. Demasiado ruido, murmuró Harfuch. Y cuando hay ruido, alguien lo está provocando. El coronel Rivas entró al despacho con su paso firme y su voz grave. Omar, te lo dije.
Hay manos políticas metidas en esto. Esa niña no es solo una delincuente. Es un símbolo, y a más de uno le conviene mantener el mito vivo. Harfuch lo miró con desconfianza. Sabía que Rivas tenía contactos en todos los niveles, pero también que jugaba a su manera. No me interesan los símbolos, respondió. Me interesa salvar vidas. Si esa menor está liderando un grupo armado, hay que detenerla antes de que la maten. El coronel asintió, pero su mirada se desvió hacia la ventana. Afuera, los agentes revisaban los vehículos, preparándose para otro operativo. Harfuch sintió un nudo en el estómago. En sus años de servicio, había aprendido que la verdad casi nunca estaba donde los reportes la señalaban. Mientras tanto, en la prensa los rumores crecían. Algunos programas de televisión aseguraban que la Niña Fuego era una invención, una historia creada por el propio gobierno para distraer de otros escándalos. Otros decían que Harfuch la protegía por razones personales. La desconfianza se extendía como pólvora. En medio del caos, Lucía Torres publicó un nuevo reportaje. En él cuestionaba la narrativa oficial y mostraba testimonios de campesinos que hablaban de una niña real, inteligente, pero usada por los cárteles como emblema del poder juvenil. Harfuch leyó el artículo en silencio. Sabía que la periodista estaba arriesgando su vida, pero también intuía que sus palabras podrían poner a la opinión pública en su contra. «Te están convirtiendo en parte de la historia», dijo Rivas al verlo cerrar el informe. «No me importa», respondió Harfuch, «pero no pienso permitir que conviertan a esa niña en un trofeo político». Esa noche, mientras revisaba los mapas, recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le susurró: «Si realmente quieres encontrarla, busca donde el fuego empezó. No confíes en los tuyos». El silencio posterior fue más pesado que las palabras. Harfuch miró el teléfono, intentando descifrar si era una trampa o una advertencia. En el fondo, sabía que algo no encajaba. Salió al pasillo y observó a sus agentes descansar. Muchos eran jóvenes, demasiado jóvenes. Pensó en la línea invisible que separaba a sus hombres de los que seguían a la Niña Fuego. En ambos lados había niños que crecieron sin opción. Antes de retirarse, anotó en su libreta una sola frase: «Cuando la justicia se confunde con la venganza, el fuego se vuelve espejo». Sabía que la cacería apenas comenzaba y que cada rumor escondía una verdad que podía quemarlo todo. El sol apenas se alzaba cuando el convoy federal salió rumbo a Apatzingán. 20 camionetas, 40 agentes y un silencio tenso que se sentía más pesado que el aire húmedo del amanecer. Harfuch encabezaba el operativo. Había recibido una pista anónima sobre la ubicación del grupo de la Niña Fuego. Según el informe, se encontraban escondidos en un rancho a las afueras del pueblo. El coronel Rivas revisaba el mapa con gesto impaciente. «Demasiado fácil, ¿no te parece?», dijo sin apartar la vista del papel. «Todas las trampas empiezan igual», respondió Harfuch, «pero no tenemos opción». A medida que se internaban en los caminos de terracería, la señal de radio comenzó a fallar. El aire olía a tierra mojada y a peligro. Los hombres sabían que cualquier ruido, cualquier sombra, podía ser el aviso de un ataque. De pronto, el sonido seco de una explosión rompió la quietud. La camioneta de vanguardia saltó por los aires. Los agentes corrieron en todas direcciones. Gritos, polvo, disparos. La emboscada había comenzado. «¡Cobertura! ¡A los flancos!», gritó Harfuch, mientras arrastraba a un agente herido detrás de un muro derrumbado. El fuego enemigo venía desde las colinas. Los sicarios conocían el terreno. Cada bala parecía tener un destino preciso. El coronel Rivas intentaba coordinar la respuesta, pero la confusión era total. Entre el humo, Harfuch escuchó una voz femenina amplificada por un altavoz. «No somos sus enemigos. Ustedes también son hijos del olvido». Por un instante, el fuego cesó. Los hombres se miraron sin entender. Luego, una nueva ráfaga los obligó a replegarse. Harfuch reconoció el tono juvenil de aquella voz. Era firme, sin miedo. Podía ser ella. Minutos después,
El refuerzo aéreo llegó. Los helicópteros comenzaron a disparar sobre las posiciones enemigas. La colina ardió. El estruendo retumbó en todo el valle. Cuando el humo se disipó, el silencio regresó, pesado y roto. 5 agentes muertos, 3 desaparecidos, ningún rastro del grupo enemigo. Solo el eco de una frase grabada en una pared de adobe: si buscan el fuego, se queman. De pie frente a las ruinas, Harfuch sintió una mezcla de rabia y tristeza. Habían sido engañados. La información filtrada era falsa. Una trampa planeada con precisión. Rivas se acercó con el rostro cubierto de polvo. Nos están usando, Omar. Alguien desde arriba quiere vernos caer. El comisario no respondió. Caminó hacia una de las camionetas destruidas y recogió un radio chamuscado. Lo encendió, pero solo escuchó interferencias. Luego, una voz débil emergió entre los ruidos estáticos. No todos los incendios destruyen, algunos limpian. El mensaje se repitió 2 veces antes de desaparecer. Harfuch lo anotó en su libreta sin decir una palabra. Esa noche, el país despertó con la noticia: operativo fallido en Apatzingán deja múltiples bajas. En los noticieros, las imágenes de los vehículos calcinados y los cuerpos cubiertos con mantas blancas dominaban las pantallas. La gente comentaba con indignación, algunos culpaban a la niña, otros al gobierno. Harfuch, sentado solo en su oficina, sabía que detrás de cada titular había algo más oscuro. Alguien estaba moviendo los hilos, y esa emboscada era apenas una advertencia. Mientras cerraba el expediente, pensó en la voz que había escuchado. Sonaba demasiado humana para ser un mito, y en el fondo algo le decía que el fuego aún no había mostrado su verdadero rostro. El atardecer caía sobre las montañas de Tepalcatepec cuando Lucía Torres recibió la llamada. Era un número desconocido. Contestó con cautela, pero la voz al otro lado no dejaba espacio para dudas. Usted quiere conocer la verdad sobre la Niña Fuego, ¿no? Lucía guardó silencio. Si realmente quiere entenderla, venga sola mañana al camino viejo de Coalcomán, continuó la voz. Pero no traiga cámaras, solo escuche. El teléfono se cortó. Lucía permaneció quieta mirando la grabadora sobre su escritorio. Sabía que era una trampa, o al menos podía serlo, pero también era la oportunidad de encontrar lo que nadie había conseguido: la historia detrás del mito. Al amanecer condujo por los caminos de tierra. El aire olía a humedad y hojas quemadas. De vez en cuando pasaban camionetas con hombres armados que la observaban sin hablar. Cada kilómetro parecía un acto de fe. Finalmente, al fondo de un claro, vio una silueta pequeña, delgada, parada junto a una fogata apagada. Era una niña. Llevaba el cabello recogido, una gorra militar y una mirada que no correspondía a su edad. «Usted es la periodista», dijo con voz firme. «¿Y tú eres...?» Lucía dudó. «¿La Niña Fuego?» La niña sonrió apenas. «Así me llaman, pero no me gusta ese nombre. El fuego no es mi enemigo. Es lo único que me escucha». Lucía encendió la grabadora lentamente. «Solo quiero entender por qué estás aquí. ¿Por qué haces lo que haces?» Camila la observó con desconfianza. «Porque nadie más lo haría. En mi pueblo no quedaba nada, ni escuela ni comida. Los hombres que ustedes llaman criminales fueron los únicos que vinieron. Ellos me dieron un lugar». «¿Y te enseñaron a matar?», preguntó Lucía con voz baja. «Me enseñaron a sobrevivir. Usted no sabe lo que es oír balas antes que canciones». Por un instante, el silencio se llenó del sonido del viento entre los árboles. Lucía vio en la niña algo que no esperaba. Una mezcla de dureza y tristeza imposible de fingir. No era una villana. Era el resultado de una herida abierta. «¿Alguna vez pensaste en salir de todo esto?», insistió. Camila apartó la mirada. «¿Salir? ¿A dónde? En este país no hay salida para los que nacimos abajo. Yo no empecé esta guerra. Solo me tocó crecer dentro de ella». Lucía apretó la grabadora. Quiso decir algo, pero no pudo. «Si usted escribe mi historia», añadió la niña, «no diga que soy un monstruo.
Diga que antes de prender fuego, pedí ayuda. Nadie escuchó. Una sombra se movió entre los árboles. Camila se tensó. Tiene que irse, dijo rápido. No pueden verla conmigo. Lucía la miró por última vez. ¿Nos volveremos a ver? Si el fuego quiere, sí. Pero no me busque. Subió al auto con el corazón acelerado. Mientras conducía de regreso, escuchó la grabación. La voz de la niña sonaba frágil y poderosa al mismo tiempo. Esa noche, escribió en su diario: no sé si encontré a una criminal o a una víctima, pero por primera vez el mito tuvo rostro, y era el de una niña que el país olvidó. Lucía apagó la luz. Afuera, en la distancia, una columna de humo se alzaba en el horizonte. El fuego seguía vivo. La oficina de operaciones en Morelia estaba envuelta en una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Desde la emboscada en Apatzingán, Harfuch no confiaba en nadie. Cada informe parecía filtrarse antes de tiempo. Cada operativo terminaba en desastre. Los rumores de una traición dentro de la fuerza crecían como una sombra imposible de detener. El coronel Rivas llegó temprano aquella mañana. Llevaba el uniforme impecable, el rostro sereno y una carpeta en la mano. «Tengo información nueva», dijo, dejando el expediente sobre el escritorio. La fuente asegura que la niña Fuego fue vista al sur de Buenavista. Harfuch lo observó sin responder. «¿Y la fuente quién es?», preguntó con frialdad. «Un contacto de confianza», replicó el coronel. «En este momento, Rivas, la confianza es un lujo que no puedo permitirme». El silencio que siguió fue incómodo. Rivas desvió la mirada y salió del despacho. En cuanto se fue, Harfuch marcó a su asistente: «Revisa todas las comunicaciones del coronel en los últimos 15 días. No quiero errores». Horas después, los analistas confirmaron sus sospechas. Había mensajes cifrados enviados desde el dispositivo de Rivas hacia una frecuencia usada por el CJNG. Ninguna duda. La traición venía desde dentro. Esa noche, el comisario convocó una reunión urgente. Cuando Rivas entró, el ambiente era distinto. Las miradas lo seguían, frías, tensas. Harfuch se mantuvo de pie, con las manos sobre la mesa. «¿Tienes algo más que decirme antes de que revise tus mensajes?», preguntó con calma. El coronel frunció el ceño. «¿De qué hablas? De que vendiste información, de que nuestros hombres murieron por tu culpa». Rivas apretó los puños. «No sabes de lo que estás hablando, no vendí nada. Solo trato de mantener viva la operación. Los de arriba te quieren fuera, y si no entiendes el juego político, te van a destruir». Harfuch lo miró con una mezcla de decepción y furia contenida. «Yo no trabajo para los de arriba, trabajo para el país». Rivas dio un paso adelante. «¿El país? El país nos abandonó hace años, Omar. Mientras tú das discursos sobre justicia, los demás sobreviven negociando. Esa niña, la niña Fuego, es solo un reflejo de lo que somos. Un país que convierte a sus niños en soldados». Harfuch respiró hondo. «Tal vez tengas razón, pero eso no justifica la traición». Con una señal, 2 agentes lo esposaron. Rivas no opuso resistencia. «Ten cuidado», dijo antes de que se lo llevaran. «Lo que viene no es una guerra de balas, es una guerra de verdades, y en esa todos pierden». Después de su arresto, Harfuch se quedó solo en la oficina. Afuera la lluvia caía con fuerza, golpeando los ventanales. Pensó en las palabras del coronel. Había traicionado al equipo, sí, pero su advertencia no sonaba vacía. Algo más grande se movía detrás de todo. Mientras revisaba el expediente de la próxima operación, encontró una hoja doblada entre los documentos. Era una nota escrita a mano. «El fuego no se apaga con cadenas, se apaga con verdad». No tenía firma, pero la letra era inconfundible. Era la de Lucía Torres. Harfuch comprendió que la periodista también sabía más de lo que decía. Y si lo que Rivas insinuaba era cierto, la siguiente movida podría cambiarlo todo. La ciudad de Morelia respiraba una calma artificial.
Las luces de los bares y las avenidas disfrazaban el miedo que latía bajo cada conversación, bajo cada titular. Desde su habitación del hotel, Lucía Torres observaba el reflejo de la luna en los techos coloniales mientras revisaba sus notas. Tenía suficiente material para revelar los vínculos entre mandos corruptos y el CJNG, pero algo la detenía. Había nombres que aún no podía pronunciar en voz alta. Su teléfono vibró. Era un mensaje sin remitente. Esta noche el fuego se mueve. Sintió un escalofrío. Sabía que eso solo podía significar una cosa. El operativo final se acercaba. Al otro lado de la ciudad, Harfuch preparaba a su equipo. Tras la detención del coronel Rivas, había ordenado una purga interna. Nadie sabía quién era completamente leal. Los informes satelitales señalaban una casa de seguridad en las afueras de Morelia. Según inteligencia, allí se encontraba Camila Hernández, la niña fuego. «No habrá margen de error», dijo Harfuch a su unidad. «Esta vez la traemos viva». El ambiente era pesado, casi ritual. Cada agente sabía que esa misión marcaría sus carreras o sus tumbas. El comisario revisó su reloj y asintió. «Nos movemos a las 23:00. Lucía, guiada por su instinto, también salió. Llevaba su grabadora y una pequeña cámara oculta. No sabía dónde estaba el operativo, pero confiaba en sus fuentes. Caminó por las calles del centro hasta encontrar un convoy federal avanzando con las luces apagadas. Lo siguió a distancia, su corazón golpeando con fuerza. En el camino hacia la periferia, Harfuch pensaba en las palabras del coronel antes de caer preso. «No todos los enemigos están afuera». Esa frase le pesaba en la mente. Revisó su arma y respiró hondo. Sabía que además de la niña, debía enfrentarse a la sombra de la corrupción que corroía su institución. El convoy se detuvo frente a una finca vieja rodeada de árboles. El silencio se volvió absoluto. Solo el zumbido de los insectos llenaba el aire. «Entramos en 3, 2, 1», ordenó Harfuch. El estruendo de las puertas derribadas quebró la quietud. Los agentes avanzaron con precisión. Gritos, pasos, luces que cortaban la oscuridad. Dentro encontraron armas, dinero, equipos de comunicación, pero ningún rastro de la niña. En una mesa había una libreta abierta. En la primera página, una frase escrita con letra pequeña. «La justicia llega tarde, el fuego no». Harfuch sintió un golpe seco en el pecho. Otra trampa. Alguien había filtrado nuevamente la operación. Mientras intentaba recomponerse, un vehículo explotó en el exterior. La onda expansiva lo arrojó al suelo. Polvo, humo, caos. Entre las interferencias de radio, escuchó la voz de Lucía. «Comisario». «Soy Torres. Están rodeados. Retírense ya». La periodista había llegado demasiado cerca. Harfuch tomó el transmisor y gritó. «¿Qué haces aquí? Te van a matar». «Ya no hay vuelta atrás», respondió ella. «Esto no es solo una historia, es la verdad de todos». El comisario corrió hacia la salida. A lo lejos vio luces moviéndose entre los árboles. No eran sus hombres. Una ráfaga de disparos iluminó la noche. Lucía se cubrió detrás de su auto, respirando con dificultad. En el aire, el olor a pólvora y tierra mojada anunciaba que la guerra estaba más viva que nunca. El amanecer llegó cubierto por un humo denso que todavía salía de los restos del enfrentamiento. Los ecos de los disparos se habían apagado, pero el silencio no traía paz. Harfuch caminaba entre los escombros con el rostro endurecido. Habían perdido hombres, y la supuesta casa de seguridad era solo un señuelo. Pero algo en su instinto le decía que la niña aún estaba cerca. Entre los árboles, un movimiento llamó su atención. Dio la orden de rodear el perímetro, avanzando con cautela. A pocos metros, vio una sombra pequeña escondida detrás de un muro derrumbado. Levantó su arma, pero no disparó. Era una niña cubierta de tierra con los ojos abiertos como si contuvieran siglos de guerra. «Camila Hernández», dijo con voz firme, «eres tú». Ella lo observó sin miedo, aunque su respiración era rápida.
Sabía que vendrías, respondió. Todos vienen cuando el fuego crece demasiado. Harfuch bajó el arma. No tienes que seguir corriendo. No quiero matarte. Quiero entender. Camila dio un paso al frente, con la ropa rasgada y el fusil colgado del hombro. ¿Entender? Nadie quiere entender. Solo quieren una historia para sentirse mejores. Yo no pedí esto. Ellos me hicieron fuego. Las palabras lo golpearon. Harfuch sintió un peso en el pecho, el mismo que llevaba desde que comenzó la operación. Eres una niña, Camila. Lo que hiciste, lo que viviste no tiene justificación, pero tampoco tiene culpa. Podemos ayudarte. Ella soltó el arma y levantó las manos. ¿Ayudarme? ¿A dónde me van a llevar? ¿A una cárcel? ¿A un orfanato inventado para los noticieros? A un lugar donde puedas empezar de nuevo, dijo él acercándose despacio. Por un momento, el viento se detuvo. La niña lo miró fijamente y por primera vez bajó la mirada. Nadie empieza de nuevo cuando nació entre ruinas, susurró. Los agentes se acercaron. Algunos apuntaban sus armas, otros grababan la escena. Harfuch levantó la mano y ordenó: «Bajen las armas. Está bajo mi custodia». Las cámaras captaron el momento, la menor más buscada del país rindiéndose ante el jefe de seguridad. En cuestión de minutos, la imagen se viralizó. En las calles, en los noticieros, en las redes, el país entero vio el rostro de la niña fuego. Mientras la escoltaban hacia el vehículo blindado, Lucía apareció entre los escombros, cubierta de polvo. Había llegado siguiendo la pista del operativo. «Comisario», dijo con la voz temblorosa, «¿qué va a hacer con ella?» «Lo correcto», respondió él sin apartar la vista de la niña. Camila giró hacia la periodista. «Usted me prometió que contaría la verdad, no la que quieran escuchar». Lucía asintió, grabando cada palabra. En el trayecto hacia la capital, Harfuch miró a la niña dormida en el asiento trasero. Por primera vez sintió que el fuego no destruía, sino que mostraba lo que había que cambiar. A su alrededor, el país ardía en opiniones divididas. Algunos pedían castigo, otros compasión, pero dentro del vehículo solo había silencio. Harfuch cerró los ojos y pensó: a veces la justicia no se conquista con balas, sino con decisiones que duelen más que una herida. La noticia recorrió el país como una llamarada. En cuestión de horas, las imágenes de la captura de la niña fuego inundaron las pantallas. Los noticieros repetían la misma secuencia: la niña esposada, el rostro sereno, la mirada fija en el suelo, y detrás de ella, Harfuch observando en silencio. En las calles la opinión pública se dividió. Algunos la veían como un monstruo, otros como una víctima del abandono. Frente a los tribunales federales de la Ciudad de México, decenas de personas se reunieron con pancartas y velas. «Justicia para los niños del fuego», decía una. «Que pague por sus crímenes», decía otra. El país entero había tomado partido. Lucía Torres seguía cada detalle. Su reportaje, publicado la noche anterior, había provocado una tormenta política. Mostraba pruebas del reclutamiento forzado de menores, de la complicidad de autoridades locales y del silencio de las instituciones. En pocas horas, su nombre se volvió tendencia. Algunos la llamaban heroína, otros traidora. En una entrevista transmitida en vivo, Harfuch habló con tono medido. «Nuestro deber es aplicar la ley, pero también reconocer nuestras fallas como Estado. Esta niña representa un fracaso colectivo». Las redes sociales explotaron. Hashtags enfrentados inundaban los comentarios. «Justicia para Camila contra niña fuego culpable». Mientras tanto, en una celda del Centro Juvenil de Readaptación, Camila permanecía en silencio. Había pedido papel y lápiz. Pasaba las horas escribiendo frases que solo ella entendía. Lucía consiguió permiso para verla. Entró acompañada de un funcionario y un guardia. Camila la recibió con la misma serenidad con la que se había rendido. «Vine a darte la palabra», dijo Lucía. «La palabra ya no sirve», respondió la niña.
Todos quieren una historia, no una verdad. Aún así quiero escucharla, insistió la periodista. Camila respiró hondo. Me llamaron fuego porque no me pudieron apagar. Pero lo que yo quise siempre fue calor, comida, familia. Eso no existe en los cerros, solo te enseñan a arder. Lucía sintió un nudo en la garganta. Hay gente afuera pidiendo justicia por ti. La justicia no se pide, dijo la niña. Se construye, pero nadie la enseña. Un silencio largo llenó la sala. Lucía apagó la grabadora. No quería registro, solo entender. ¿Te arrepientes?, preguntó al final. Camila bajó la mirada. Me arrepiento de haber creído que el fuego podía protegerme. Horas después, la entrevista se filtró a la prensa. Los fragmentos de la conversación inundaron la televisión. La frase «me llamaron fuego porque no me pudieron apagar» se volvió viral. Algunos la consideraron un acto de cinismo, otros un grito de auxilio. Harfuch observó las transmisiones desde su despacho. Sabía que la batalla mediática ya no se libraba en los tribunales, sino en la conciencia colectiva. La gente exigía explicaciones y cada palabra pesaba más que una bala. Esa noche, frente a las cámaras, Lucía cerró su crónica con voz grave. Camila Hernández no es un símbolo de violencia, sino un espejo. Un país que olvida a sus niños termina viendo el fuego como su única esperanza. La transmisión terminó. Afuera miles seguían discutiendo, juzgando, condenando o defendiendo. Pero dentro del centro, la niña solo escribió una última frase en su cuaderno. El fuego no juzga, solo ilumina lo que otros prefieren no ver. El eco metálico de las puertas cerrándose resonó en los pasillos del Centro Juvenil de Readaptación Femenil de Santa Marta. Era un sonido que no permitía olvidar dónde se estaba. Camila Hernández, la niña fuego, avanzaba con la mirada fija al frente. Su cabello, antes revuelto por la montaña, ahora estaba recogido en una trenza. No decía palabra. Las demás internas la observaban con una mezcla de curiosidad y temor. Harfuch había insistido en que fuera trasladada allí y no a una prisión común. Había enfrentado críticas por esa decisión, pero su convicción era firme. Una niña no debía pagar como un adulto. Una psicóloga la recibía cada mañana. Intentaba hacerla hablar, pero las respuestas de Camila eran siempre cortas, medidas. ¿Duermes bien?, preguntaba la mujer. Lo suficiente. ¿Tienes pesadillas? Solo recuerdos. Pasaban los días, y el silencio de la menor se volvía un lenguaje propio. Pasaba horas leyendo o escribiendo. En una libreta había anotado: el fuego no está afuera. Vive en lo que uno calla. Mientras tanto, Harfuch seguía de cerca su progreso. A veces la observaba desde el otro lado del vidrio durante las sesiones. No buscaba un caso judicial, sino entender la historia que el país había decidido ignorar. Una tarde decidió visitarla. Camila lo miró sin sorpresa. ¿Viene a asegurarse de que no escape? No, respondió él con calma. Vengo a saber si sigues creyendo que todo es culpa del fuego. La niña sonrió levemente. No, señor. Ahora sé que el fuego no tiene culpa. Solo quema lo que ya está roto. Aún puedes elegir lo que haces con lo que queda, dijo Harfuch. ¿Y usted?, preguntó ella. ¿Qué hace con lo que le rompe su trabajo? Él guardó silencio. No esperaba esa pregunta. La miró y vio algo que no había visto antes. Cansancio, pero también una chispa de esperanza. Intento no acostumbrarme, respondió finalmente. Al despedirse, le dejó un libro sobre la mesa. Era Los hijos del silencio, una recopilación de testimonios de jóvenes víctimas de la violencia. Léelo, dijo. Hay historias que podrían haberte pasado a ti, pero aún pueden tener otro final. Camila lo tomó sin mirarlo. Cuando él salió, abrió el libro y en la primera página escribió su nombre completo: Camila Hernández Rivera. Era la primera vez que lo hacía desde su infancia. En los días siguientes, comenzó a participar en las clases del centro. Dibujaba, escribía ensayos, ayudaba a otras internas con sus tareas. Los guardias notaron el cambio. La psicóloga también.
Pero fuera de los muros, el país seguía dividido. Algunos la llamaban símbolo de redención, otros burla de la justicia. Lucía publicó un nuevo artículo titulado «La niña que el fuego no consumió». En él relataba la evolución de Camila y cómo su historia había encendido un debate sobre la responsabilidad del Estado frente a la infancia perdida. El reportaje generó nuevas investigaciones y audiencias públicas. Una noche, antes de dormir, Camila escribió en su libreta: «Quizás no se apague el fuego, pero puedo aprender a usar su luz». Mientras apagaba la lámpara, pensó en Harfuch. Por primera vez, no lo veía como un enemigo, sino como alguien que había decidido mirar más allá de la culpa. El nombre de Camila Hernández seguía resonando en todo México, semanas después de su captura. En las calles de la capital aparecieron murales con su rostro. Algunos la pintaban rodeada de llamas, otros con un cuaderno en las manos. Para unos era una asesina redimida, para otros una advertencia de lo que el país se negaba a ver. Lucía Torres miraba aquellas imágenes mientras caminaba hacia la redacción del periódico. En los últimos días había recibido amenazas por su cobertura. Correos anónimos, llamadas nocturnas, mensajes en redes sociales. «Deja de ensuciar el nombre de la justicia. No provoques al fuego si no sabes apagarlo», pero no se detenía. Sabía que la historia de Camila había abierto una grieta en la conciencia nacional. Su nuevo reportaje abordaba el silencio del Estado frente al reclutamiento de menores. Cifras, testimonios, documentos filtrados. Todo indicaba que las redes criminales crecían no solo por la violencia, sino por la indiferencia. Al entregar el texto, el editor la miró con preocupación. «Estás pisando terreno peligroso, Lucía». «Lo sé, pero si no contamos esto, todo lo que Camila dijo se pierde». Esa misma tarde, Harfuch fue llamado a comparecer ante la Comisión de Seguridad. Algunos senadores lo acusaban de haber actuado fuera de protocolo al proteger a la niña. Otros lo felicitaban públicamente. Entre los aplausos y las críticas, su voz sonó firme. «No defendí a una criminal», dijo. «Defendí la idea de que el Estado aún puede ofrecer algo más que castigo». La sesión terminó con tensión, pero también con respeto. Fuera del recinto, un grupo de ciudadanos lo esperaba con pancartas que decían: «El fuego no se apaga con balas». Esa noche, mientras revisaba informes en su despacho, Harfuch recibió una llamada del centro juvenil. «Comisario, hay algo que debería ver», dijo la directora. Horas después estaba frente a un escritorio donde reposaba una serie de cartas escritas por Camila, cada una dirigida a las familias de los agentes caídos en los enfrentamientos. No había disculpas vacías, sino reflexiones. En una de ellas se leía: «Si supieran lo que es crecer sin una voz, entenderían por qué grité con fuego». Harfuch sintió un peso profundo en el pecho. Esa niña había hecho más por exponer la raíz del problema que cualquier informe oficial. En paralelo, Lucía presentó su reportaje en Televisión Nacional. Mostró cifras que el gobierno había ocultado durante años: comunidades enteras reclutadas por la pobreza, la ausencia del Estado, la corrupción. Al finalizar la transmisión, su voz tembló apenas. Camila no fue la primera ni será la última. Pero si su historia sirve para que miremos hacia los niños que aún están allá afuera, entonces el fuego habrá servido para iluminar. Esa noche, las redes se llenaron de mensajes. Algunos la llamaban valiente, otros traidora. Pero en los pueblos de Michoacán comenzaron a organizarse vigilias, velas encendidas en las calles, oraciones por los desaparecidos, promesas de no callar. Desde su celda, Camila miró por la ventana del centro. A lo lejos, en la oscuridad, creyó ver pequeñas luces brillando en las montañas. «Mire, señor Harfuch», dijo cuando él la visitó poco después. «El fuego se está volviendo luz». Él asintió. Por primera vez, comprendió que aquella niña no había incendiado al país. Lo había obligado a mirarse a sí mismo. El amanecer en la Ciudad de México tenía un aire distinto. No había sirenas, ni helicópteros, ni conferencias urgentes. Solo el murmullo del tráfico y la rutina volviendo a ocupar su lugar.
En el centro juvenil, Camila Hernández se sentó junto a la ventana con un cuaderno nuevo. Escribía despacio, como si cada palabra pesara. Llevaba semanas asistiendo a clases, aprendiendo a leer mejor, a ordenar sus pensamientos, a ponerle nombre a los recuerdos. En la primera página escribió: «No hay fuego sin causa, pero tampoco causa que justifique el olvido». Su vida dentro del centro había cambiado. Ya no era la niña fuego, era simplemente Camila, una adolescente que aprendía a hablar sin gritar. Las demás internas la buscaban, no como líder, sino como alguien que las escuchaba. Había encontrado por primera vez una forma de pertenecer sin miedo. A cientos de kilómetros, Harfuch observaba la ciudad desde su oficina. El sol se filtraba por las cortinas mientras leía el informe final del caso. Casi todo estaba cerrado. El expediente sellado, los responsables identificados, los corruptos procesados. Pero algo seguía incompleto. En la última página, Camila era descrita como reeducada. Esa palabra lo incomodó. Nadie se reeduca sin que el entorno también cambie. Marcó un número en su teléfono. «¿Cómo está ella?», preguntó. «Avanzando», respondió la directora del centro. Ha empezado a escribir sobre su vida. Dice que no quiere olvidar, que eso la haría volver a arder. Harfuch guardó silencio. Pensó en todas las veces que había creído servir a la justicia, sin mirar los huecos del sistema que convertían niños en enemigos. Esa misma tarde Lucía presentó el último episodio de su serie documental. Su voz serena llenó la transmisión. Esta historia no termina con un juicio ni con una sentencia. Termina con una pregunta. ¿Cuántos fuegos más necesitamos antes de aprender a mirar el origen de las llamas? El programa cerró con imágenes de las vigilias en Michoacán, de niños encendiendo velas en las plazas, de comunidades que empezaban a organizarse para proteger a los suyos. No era esperanza, pero se le parecía. En el centro juvenil, Camila recibió una carta. No tenía firma, solo una frase escrita con tinta azul. «El fuego también puede ser abrigo». Sonrió al leerla. Sabía de quién venía. Esa noche escribió la última entrada en su cuaderno. «Me dijeron que el fuego destruye, pero aprendí que también enseña. Aprendí que no soy mi nombre ni mi pasado, ni el miedo que me dio el mundo. Soy la chispa que puede alumbrar otra historia. Si algún día alguien la cuenta, que no diga que fui una niña perdida, que diga que fui una niña encontrada tarde». Cerró el cuaderno y miró hacia la ventana. Afuera, la ciudad dormía. Por primera vez, el silencio no le asustó. Era un silencio limpio, sin órdenes ni gritos, solo respiración. En su despacho, Harfuch apagó la luz y observó la ciudad desde el ventanal. Pensó en las palabras que Lucía había dicho. La justicia llega cuando el país deja de olvidar. «Suscríbete y acompáñanos», dijo su voz en off, grave pero humana, «porque el fuego aún arde, y su historia no termina aquí».